Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca del clasicismo musical, en particular la transición del siglo XVIII al siglo XIX. Pero antes de conocer temas como el estilo, las formas de composición, todos ellos que atañen a la música, vamos a hablar de los acontecimientos sociales más relevantes en Europa durante esa época. Adicionalmente, vamos a hablar acerca de la participación de la mujer como compositora dentro del género que hoy conocemos como música clásica. Mi nombre es Oscar Alfredo Sanabria y este podcast es mi podcast sobre historia de la música occidental. Para entender qué es el clasicismo necesitamos saber dos cosas. Primero, sus características estéticas, musicales, la forma de composición. Y segundo, las condiciones y el contexto social, cultural y político de Europa durante los siglos en los cuales se desarrolla esta etapa musical. Esos dos elementos son fundamentales porque nos darán, uno, la causa y el otro, los efectos en el arte de este tipo de situaciones sociales. Entonces pensemos que el clasicismo es un periodo que va desde 1750 hasta 1820. Tiene tres compositores de renombre: Joseph Haydn, que estructuró la sinfonía en tres movimientos. A él le debemos la forma que hoy conocemos de la sinfonía. Haydn nace en 1732 y muere en 1809. También otro compositor muy renombrado es Wolfgang Amadeus Mozart, que nace en 1756 y muere en 1791, reconocido por su virtuosismo en la composición y la interpretación musical, que se llama el genialismo o la genialidad de la música. Y finalmente un compositor que juega también de bisagra con otra época, que es Beethoven. Es básicamente un compositor de clasicismo que se acerca mucho a otra época, que es la del romanticismo. ¿Cuáles son las características más importantes en términos musicales que expresan también estos compositores? Primero, es una ruptura de frente con todos los valores musicales, la estética y la forma de organizar la música en el periodo precedente, que es el barroco. Entonces, ¿qué sucede? La técnica favorita de composición durante mucho tiempo, que era el contrapunto, pierde importancia y empieza a ganar espacio algo que se llama la melodía acompañada, ¿sí? Que es una transformación, una transfiguración del contrapunto, y además, adicional a esto, empieza a ser reemplazado el bajo continuo, que era también una técnica de composición muy usada en el barroco. ¿Qué otro elemento podemos encontrar? Es que todos esos elementos ornamentales, ¿sí? Demasiado, eh, llamémoslo, ornamentados, sí, muy pomposos, típicos de los espacios cortesanos, son reemplazados por algo que se denomina lo sensitivo natural, que es una influencia muy fuerte, o tiene una influencia muy fuerte de los filósofos franceses, particularmente de Rousseau. Todo esto, estas características musicales, están acompañadas de otra serie de momentos y de acciones que tienen más que digamos, que ser una historia propia de la música. Es el resultado, es el efecto de una serie de condiciones históricas que se pueden definir en dos términos. Una son las ideas de la ilustración, el enciclopedismo. Por eso en esta época empiezan a abundar las partituras, empieza a resguardar la música de manera significativa. Los conciertos y la música se vuelve un arte de consumo popular, ya no tanto enclaustrado en las academias o en las cortes. Ya empieza a verse la música de una manera diferente, y claramente esto está relacionado con una serie de condiciones que vamos a ver ahorita. Pero en cuanto a lo social, político y económico, que es la causa de lo que detona todos estos cambios en el arte, es necesario verlo desde dos perspectivas o desde dos momentos. Uno en el siglo XVIII y otro en el siglo XIX. Porque en el siglo XIX lo que se hace es consolidar todos estos cambios que se presentan en el siglo XIX. Voy a hablar algunos de los hechos más importantes. En el siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700, claramente, el hecho social más importante es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da en muchas etapas, avances, regresiones, hay cambios de actores políticos.
Tiene como punto de partida el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla y tiene su punto final, su cierre, con el ascenso de Napoleón Bonaparte en 1799. Él se proclama emperador y da inicio a su consulado. Desde 1789 hasta 1799 vamos a tener una eclosión de ideas revolucionarias liberales muy importantes en Europa. En Alemania también hay una serie de movimientos, pero campesinos. En cambio, estos que se viven en Francia están relacionados con el nacimiento de la burguesía y la caída o el declive de los señores feudales. Un hecho importante también es la guerra de independencia de los Estados Unidos, que se da en 1776 con la firma de la Declaración de Independencia y que demuestra ya la relativa pérdida de poder de los estados europeos sobre las colonias que tenían en aquella época. ¿Qué sucede en el siglo siguiente, en el siglo XIX? Las guerras napoleónicas, que fueron las guerras que llevó Napoleón para volverse un emperador similar al gran imperio romano, él las pierde, ¿sí? Hay una restauración de los poderes en Europa, inicia, se proclama con el Congreso de Viena que se desarrolla entre 1814 y 1815, en el cual Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña imponen el absolutismo monárquico e incluso los Borbón vuelven a Francia como reyes. Pero esto en 1830 los franceses vuelven y los derrocan. Francia va a tener durante el siglo XIX también una serie de revoluciones que le permitieron tener al final de este siglo un Estado-nación. Otros estados nacen, uno puede observar que, por ejemplo, la música, cuando hablamos de la música en el barroco, uno se da cuenta que los centros, los epicentros de desarrollo musical son Venecia, Roma. En aquella época no existía Italia como país, sino que habían unos reinos que estaban dispersos. Igual lo que hoy conocemos como Alemania no estaba unificado. En el siglo XIX, Otto von Bismarck en Alemania y Giuseppe Garibaldi en Italia unifican a estos países y dan forma a lo que hoy conocemos como Italia y Francia. Estos son los hechos más significativos, hay muchos más, hay muchas más guerras, revoluciones, bueno, hay una serie de acontecimientos históricos que también fundamentan mucho de los cambios culturales. Pero, ¿por qué decimos que esto tiene influencia en el arte? Primero, hay un cambio en la estructura social de Europa. Nace la burguesía y se convierte en el poder hegemónico en la sociedad europea. ¿Esto qué implica? Que ya los reyes, por lo menos era el intento de la Revolución Francesa, no van a tener la importancia que tenían antes y en cambio nace una nueva clase que va a ser muchísimo más importante que la burguesía y que es lo que hoy conocemos como los empresarios. Hay una movida, una movilización muy fuerte de campesinos hacia las grandes ciudades, en buena medida porque pues hay una privatización de la tierra, hay unos cambios que hacen que los campesinos se tengan que volver obreros y tengan que asistir a las fábricas. Y en ese sentido, cuando la corte pierde relevancia, la empieza a ganar la ciudad y empiezan a haber una serie de movimientos alrededor de la ciudad que hacen que la ilustración y todos estos valores y esta nueva estética empiecen a ganar terreno y que la sociedad se aliste para poder tener una participación diferente. De ahí salen los derechos del hombre y salen una serie adicional de apuestas éticas y políticas que son las que signan, las que marcan este periodo. Veamos otros de los hechos más importantes durante esta época, la aparición de las mujeres como compositoras. Escucharemos algunas piezas musicales y daremos la biografía de cada una de ellas en lo que resta de nuestro podcast. Escuchamos el Concerto per Cembalo de 1750 de María Teresa de Agnesi, una compositora, clavecinista, cantante y libretista italiana
que adquirió renombre en 1753 con su segunda ópera Ciro en Armenia, estrenada en el Teatro Regio Ducal de Milán. Estamos escuchando Talestri, Regina delle Amazzoni de 1760, compuesta por María Antonia Walpurgis. María Antonia Walpurgis también es reconocida por otra ópera, Il triunfo de la fedeltad de 1754. Escuchamos Cibeles, Sinfonía en Re mayor de 1770, compuesta por Marianne von Martínez. Marianne tomó clases de piano, no solo con Joseph Haydn, sino con Nicola Porpora, profesor del mismo Haydn. Fue admitida en la Academia Filarmónica de Bolonia, aunque no pudo asistir debido a que en aquella época no era permitido que las mujeres andaran por esta ciudad solas. Ahora escuchamos Die Fischerin de Corona Schrotter, compuesta en 1781. Uno de los grandes logros de esta compositora fue haber colaborado con Goethe en varias ocasiones para poner música a las obras escritas por él, así como amenizar como cantante en la corte de la duquesa Ana Amalia. Finalmente escuchamos Allegro en do mayor para arpsicorde de Nannerl Mozart, cuyo nombre verdadero era Mariana Walburga Ignacia Mozart, hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. En el año de 1759 su padre Leopold compiló 45 piezas en el conocido libro Nannerl Notebook o libro de notas de Nannerl, que se convirtió en la base para el aprendizaje de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart no solo aprendió de ella, sino que le compuso varias obras como Sonata en Re mayor de 1776, Capricio de 1778 y Preludio y Fuga. Con Nannerl Mozart terminamos nuestro podcast y esperamos haber dado elementos valiosísimos para una discusión acerca de la historia de la música occidental.